Está escuchando Magazine Nuevo Día por La Nota Estéreo. Nos acompaña a esta hora en Magazine Nuevo Día doña Josefina Rodríguez, contadora pública, quien tiene una gran experiencia en el área contable en el sector público y privado. Además fue secretaria de Hacienda de Zipaquirá. La hemos invitado para hablar de la facturación electrónica que tanto preocupa a los comerciantes por estos días en Colombia. Doña Josefina, muy buenos días. Muy buen día. Bueno, doña Josefina, ¿por qué se habla tanto de la facturación electrónica en estos días y qué es la facturación electrónica? A ver, mira, es que la DIAN emitió, no solo hay facturación electrónica, también está el POS electrónico. La facturación electrónica es un soporte que se utiliza para hacer las transacciones de venta de bienes y servicios. Y eso se debe hacer de forma electrónica. Recordemos que anteriormente nosotros utilizábamos era litográficamente, es decir, las famosas libretas donde se facturaba, sacaba una factura de 30, 50 facturitas y se le entregaba al cliente. Eso ya quedó abolido. Ahora se debe hacer todo a través de medios electrónicos. La facturación electrónica por lo general se hace en la nube, ¿no? No necesita un hardware específico para hacerlo. Esta facturación electrónica tiene unos beneficios para las personas. Primero que todo, la DIAN requiere hacer un control para evitar la evasión. Eso es uno de los puntos claves y uno de los puntos que tiene como bandera la DIAN, que todos debemos hacer, o todos no, las personas que están obligadas deben hacer facturación electrónica o POS electrónico, y esa es una forma de controlar la evasión. Por ejemplo, ¿qué beneficios puede tener la factura electrónica? La factura electrónica, si nosotros pedimos la factura electrónica, nosotros tenemos derecho a unos descuentos en nuestra declaración de renta. Pero si usted no, y esa factura electrónica debe tener la identificación. Es decir, tú quieres que esa suma de todas esas facturas te dé un porcentaje de descuento, debes pedir siempre tu factura electrónica, y para que te la puedan dar y tenga validez, tú tienes que dar tu nombre, tu número de identificación y tu correo electrónico para que sea enviado. Contrario al POS electrónico, el POS electrónico, así tú des tu nombre y des tu número de cédula, no te va a servir para descontar. ¿Cuándo te sirve ese POS electrónico para descontar? Si tú manejas contabilidad. Si no la manejas, pues no tiene ningún problema. Pero la única forma que sirve la factura electrónica para descontar es teniendo factura electrónica para poder descontar en la declaración de renta. ¿Qué beneficio más tiene? Sirve como soporte en las transacciones que tú hagas. También, ¿para qué sirve? Para acreditar la propiedad del bien que tú compras. Tú adquiriste un escritorio o un computador, si no tienes tu factura no puedes acreditar el bien y puedes perderlo por alguna razón. No puedes, una garantía, para tener una garantía, para comprobar un gasto, para los efectos fiscales y para que se pueda deducir de la renta, como ya lo habíamos hablado. Uh-huh. ¿Esa factura electrónica le llega al cliente? Al correo electrónico del cliente. A veces hay empresas que también esperan y también la pueden entregar en medio físico y la pueden enviar también mientras que el POS electrónico se hace es en el punto de venta. Es en el punto, o sea, en un negocio, en un supermercado, a ti te entregan tu factura, tu POS, la tirilla del POS electrónico. ¿Qué es lo que conocemos comúnmente cuando vamos al mercado, cuando vamos a comprar alguna bien o servicio? Sí, exactamente. Pero ahora, ese también era un POS, pero ahora es electrónico, debe ir a la DIAN. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo una empresa y no facturo electrónico y sigo facturando con las facturas de papel, con los talonarios? A ver, ¿qué pasa? Uno, le pueden clausurar, lo más grave es que le puedan cerrar la empresa, y fuera de eso, te multan. Dos, las personas que le compren a esa empresa, ¿sí? No les va a servir de nada esa factura de papel o factura litográfica.
no les sirve absolutamente de nada y ellos no van a poder descontarlo como su costo o como su gasto. Si yo tengo, por ejemplo, ¿qué le digo? Soy transportador. Un ejemplo, si yo no pido mi factura electrónica a la EDS, a la empresa de servicio de suministro de combustible, llámese Terpel, llámese Octano, Texaco, como sea, si yo no pido y solamente me dan la tira que sacan cuando uno consume el combustible, no consume el combustible, sino solicita su combustible, eso no me va a servir como transportadora para descontarlo como un gasto. Entonces, ¿qué sucede? Si yo a través de 2, 3 meses pido 5, 7 millones de pesos en combustible y no tengo mi factura electrónica, pues simplemente eso se me convierte en una renta líquida y posteriormente cuando presente mi declaración de renta me va a tocar pagar mucho más impuesto, porque la DIAN no me lo va a aceptar como deducción por no tener la factura electrónica. Claro. Entonces, por eso volvemos a lo mismo. ¿Por qué hace eso la DIAN? Para forzarnos a que siempre pidamos nuestra factura electrónica y así evitar la evasión. Que es, pues yo diría que a veces es como un poquito difícil, ¿no? Porque cuando uno va y tanquea 50,000, 100,000 o el valor de la tanqueada, pues le dan a uno la tirilla a veces, ¿no? Pues siempre le dicen a uno necesita el recibo, necesita la factura. Vuelvo y te repito. Sí. Vuelvo y te repito, en el caso nuestro, en el caso de nosotros que no somos transportadores, por ejemplo, su merced no es transportador, entonces, ¿qué sucede? Pues la tirilla no le afecta. O si su merced fuera empleado, pues no le afecta. O sí le va a afectar, no cantidades, pero sí le va a afectar, porque si su merced tuviera, esa tirilla no le sirve para que, sumado con todas sus facturas electrónicas que tenga con premercado, de ropa, en fin, no le va a servir para que lo sume y posteriormente le hagan un descuento en su declaración de renta, sea deducible en su declaración de renta, ¿sí ve? Uh-huh. Entonces a veces uno no las pide, pero al transportador sí es obligatoria que lo pide porque 50 millones, y no tiene el soporte de la factura electrónica, esos 50 millones sumado a lo demás se lo va a convertir en una renta líquida y por ende le va a tocar pagar muchísimo más impuesto. Pero en ese caso, por ejemplo, si la persona va guardando esas tirillas que le dan al momento de tanquear, al final del mes le puede exigir la factura electrónica a la estación de servicio. No, señor. No, señor, porque para que usted pueda exigir la factura electrónica en el momento usted vaya y dice, mire, necesito que ustedes me manden. Anteriormente podía uno dar el RUT, pero en este momento usted puede exigir que le anoten su nombre y su número de NIT, porque de lo contrario, esas tirillas que su merced habla, que al final de mes, si se da cuenta y las mira, hay un código que dice 222222, que es a consumidor final y no le sirven a uno absolutamente para nada. Bueno, ¿por qué tanto miedo de los comerciantes hoy en día a la facturación electrónica? Pues la verdad es que la mayoría, yo he hablado con muchos comerciantes, les he comentado que tienen que hacerlo, dice, es que yo no manejo computador. Uh-huh. Yo no tengo computador y como esto es nuevo, acuérdate que por la resolución 0165 a partir del 1 de mayo se debe estar facturando o con factura. La factura electrónica ya viene antes, pero es que yo puedo manejar o POS electrónico o factura electrónica. Cualquiera de los dos puede manejarlo. Los grandes contribuyentes a partir del 1 de mayo, los declarantes a partir del 1 de junio y los no declarantes, o sea, todos a partir del 1 de julio. Entonces le dice a una persona, no, tiene que tener un computador porque como es en el punto de venta, si yo hago POS, si hago el POS, lo tengo que tener en el punto de venta. Entonces yo puedo hacer o factura electrónica o puedo hacer POS. Sí. Todas las personas estamos obligados a facturar electrónico. Nos toca porque no sé si tú viste por noticias un restaurante famoso que se llama Doña Segunda. Doña Segunda, claro, que dio noticia el viernes. Sí.
Exactamente. ¿Y por qué lo cerraron? Porque ella no estaba manejando. Ella decía, a pesar de que yo no, ya tengo años, yo no sé manejar un computador, yo vendo poquito, no importa. Pero la ley es la ley. Sí. A veces uno, o sea, uno como contador dice, caramba, eso es muy duro para la gente, porque a veces una persona tiene un negocito que lo tiene para sobrevivir y tener que comprar computador, así sea un computador que no le valga mucho, tener que facturar, como me decía hoy una señora, me decía, pero si es que yo ni siquiera sé escribir, ¿cómo voy a meterme en un computador? ¿Quién me ayuda? Dijo, yo lo tengo es como para sobrevivir, pero el problema es que puede llegar la DIAN y no cierra, ¿no es? Clausuran el establecimiento. Claro, y es que uno Y en el... tú has escuchado que eso que lo están Sí, haciendo para sí. forzar a la gente a que todos estemos metidos en el cuento. Sí, incluso han cerrado almacenes de cadena. Claro, claro, por supuesto, porque no tienen la factura electrónica Sí, o no tienen POS electrónico, solamente tienen POS, el que teníamos antes, que era la registradora y se sacaba la famosa tirilla y ya paré de contar. es muy complicado, como usted indica, sobre todo para personas ya mayores, que uno va generalmente a la tienda, Hoy, a la claro, tienda de claro, barrio eso. y son dos personas ya Pero mayores que tienen su tiendita y que de computadores no saben absolutamente nada. debería ser como una clasificación, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero ¿hay algún monto especial para que la persona tenga que facturar electrónico o todos, independientemente de la No, cantidad que vendan? anteriormente había la resolución, hablaba de 5 VTs en adelante, pero a Sí, raíz de que colocaron el post electrónico, no. Y la factura también puede ser a partir de 10 pesos. Ahora, hay una cosa, sí, claro, está obligado, bien sea a facturación electrónica o bien sea con post electrónica, sí. con cualquiera de los dos. Ahora, hay una connotación muy importante y es que anteriormente uno podía hacer una factura, decía, no, me pasaban y no alcanzó uno a hacerlo, entonces lo hacía uno a los 2, 3, 4, 5 días. Ahora se debe hacer en el momento. La factura ya no se puede hacer o la persona no tenía tiempo y decía, bueno, yo por la noche vengo y hago mis facturas electrónicas. No, porque eso le sale a usted la hora en que hace la factura Mm, electrónica. Entonces la DIAN es muy específica en decir, muy clara en decir que la factura se debe hacer en el momento. sí, porque O el generalmente, documento post electrónico se debe hacer en el momento, porque por lo general, bueno, en la noche quedaba tiempo, pero ahorita no se puede hacer. Ahora, eso de que su merced acumulaba, por ejemplo, en un supermercado, no, yo hago por la noche y acumulo 300, 400.000 pesos, no. Si su merced vende una cajetilla de cigarrillos, tiene que facturar la cajetilla de cigarrillos. Si vendió que eso va a ser o es supremamente complicado. Ahora hay mucha gente, muchísimos comerciantes que todavía no tienen el conocimiento pleno. Hay muchísimos comerciantes que dicen, no, pero es que yo no estoy obligado porque yo no vendo sino unas cositas poquitas. Pero es que precisamente la factura electrónica y el post electrónico es para que la DIAN sepa cuánto compra cada uno y saber si está obligado o no está obligado. Porque, ¿qué se hacía? Con ese código que yo te hablo del 2222, uno no queda reportado en ningún lado, ¿sí? sí. Y a algunos les servirá, pero a otros los que manejan la parte contable no les va a servir que le coloquen un 2222. Entonces, ¿qué hacían? Ah, no, yo coloco esto y cojo este valor y no lo registro. Pero ahora ya no se va a poder. Y cada vez va a ser, o sea, porque hasta ahora estamos empezando. Por ejemplo, vale decir, en los servicios públicos domiciliarios también van a entrar en el régimen del pozo de la factura electrónica. En octubre va a entrar a pozo electrónico los peajes. Eso hay una secuencia que sigue y sigue y sigue hasta que todo quede organizado en casa. Bueno, y por ejemplo, en el caso de una persona que preste servicios, ¿también está obligado? Sí, señor. Depende de los servicios que preste la persona, está obligado a hacer post electrónico. En unas situaciones que siempre le hablan a uno de VT, ¿qué es eso de VT? Coméntenos en La cristiano unidad porque de valor ¿a cuánto tributario. equivale? ¿A cuánto equivale un VT? Ahorita está en 47.412 pesos, si no estoy mal. Sí.
Porque uno dice, no, que Sí, tanto señor. súbete, uno dice, bueno, ¿y esa cosa qué es o cómo es el cuento? Porque pues Los famosos 5 VTs, pero eso ya quedó válido, quedó inválido, ya no existe porque para eso son las facturas electrónicas. sí, 47.065 ujú, quedó para el año 24 y para el año 23 42.412. ya. Vale la pena recalcar quienes están obligados a hacer declaración. Se nos viene ya ahorita los de la declaración de Sí, renta. Y hay muchas personas que no conocen y no saben cuáles son los compromisos que tienen y cuáles son los límites para poder hacer su declaración de renta. Entonces vale la pena, no sé si tú quieras, miramos un poquito esa bueno, partecita. sí. ¿Quiénes estamos obligados o quiénes están obligados a declarar Voy renta? a dar datos aproximados porque uno por lo general no Sí, maneja, no manejamos con cifras, pero al dedillo, yo personalmente. Entonces, por ejemplo, en cuanto al patrimonio, hay sí, personas que tampoco saben qué es un patrimonio. Patrimonio es lo que uno tiene, lo que es de su propiedad. Vale decir, el efectivo que se tenga, cuentas por cobrar, si tiene negocio, inventarios, su casa, si tiene cuentas bancarias, así sea una cuenta de ahorros, la cuenta de la pensión, si tiene carro. Todas esas personas, todo eso, ese es el patrimonio de uno. sí. Y eso se denomina un patrimonio bruto. ¿Por qué patrimonio bruto? Porque todavía no se han descontado todo lo que nosotros debemos. Eso es todo lo que tenemos. Entonces se denomina patrimonio bruto y para este año, para declarar, no puede ser superior a 190.854.000. Ya. 190.854.000. Esa es como la base para decir, tengo que declarar renta. Sí, sí, señor. Ya. Bueno, Los ingresos son aproximadamente 59 millones de pesos. porque alguien... Los que hayan hecho compras por 59 millones de pesos, superiores a 59 millones, consignaciones superiores a 59 millones, movimientos superiores a 59 millones, están obligados con el solo hecho de que se cumpla uno solo de esos requisitos, ya es obligatorio hacer declaración de renta, porque después le viene el requerimiento y ya va a pagar sanción y la sanción son la mínima son 474.000 pesos. Sí. Bueno, volviendo al tema de la facturación electrónica, pues hoy en día hay muchos restaurantes, mucho emprendimiento que ahora llaman de comidas Sí, sí, rápidas, de sí. pequeños restaurantes que cuentan a Ajá, veces hasta ajá. únicamente por Ellos ahí con también dos, están tres meses. obligados. Están obligados. Ellos también. El Sí, famoso, claro, todos. Ese es un servicio, ese es sí, un servicio. el famoso corrientazo. Servicio de restaurante. Sí. Están obligados, todos están obligados. Pero fíjate que las fechas que dieron. Ujú. 1 de mayo para los grandes contribuyentes. Sí. 1 de junio para los que declaran renta. Y 1 de junio hasta para los que no declaran renta. Es decir, los que no cumplen los requisitos, pero que tienen un establecimiento. Mm, ¿Sí? Tienen un emprendimiento, ejercen una actividad. sí. Bueno, si por ejemplo una persona se dedica, bueno, pongámosle a podar pasto y va por diferentes Sí, casas a podar ese pasto y necesita facturar, esa persona tiene que facturar también, todos. Decía un sin importar funcionario de la la labor. DIAN, pues que eso es, pues, o sea, eso es figurativo, literalmente, como decimos, decía, hasta el que vende tintos en la esquina. ¿Cómo manejamos No, pues, manejamos un computador? Pues yo pienso que eso, pues, por eso te decía que eso se debería de estar mejor clasificado, ¿no? Porque, por ejemplo, lo claro. que tú dices, hay señores que andan con su asadón y Sí. van a esta casa todos los días y están arreglando jardines, Ujú. sí, ante jardines están arreglando. ¿Cómo hacen ellos para hacer sus facturas electrónicas? Lo que decía, todos, hasta el que vendo tintos en la esquina. Eso es imposible. No, pues Eso no, imagínese, eso no se imagínese a la llega hasta señora allá que vende atrás. tintos, imagínese a la señora que vende tintos facturando en la calle, en el andén.
Por eso, ¿no? ¿Y No, dónde se prende del internet? Ah, bueno, pues no, por el celular, lo único. sí, Sí, terrible. no, esta situación, así, sí, esa es la palabra para todo, y para uno como contador también, porque, hombre, uno se da cuenta a veces, muchas veces, la situación de la gente, dice, caramba, uno, ¿cómo? Pero la ley es la ley y hay que avisarle, ya de cada uno depende si lo hace o no lo hace. ¿Qué implica esto? ¿Qué va a implicar al lidio esto? Y a mí me lo han dicho, y tengo clientes que me dicen, no, yo no me someto a eso, yo cierro el negocio. Si el localito es de la persona que hace, pues lo arrienda Claro, y pare de contar porque dice, no, yo tengo clientes que me dicen y todo el mundo dice, no, yo voy a vender y yo me quito de eso. No, 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 yo no tengo. A un cliente de una panadería y dijo, no, yo vendo el negocio. Otra persona, yo lo voy a cerrar. claro. Entonces, porque cada vez que sale una norma de estas, no, y la verdad es que hay personas que, la mayoría, muchos, yo hablo del 80%, no saben manejar, están acostumbrados a trabajar y no manejan un computador. Entonces, eso es complicado, no manejan una registradora. De hecho, ayer Como dice, la ley es dura, pero es la ley. claro, de hecho ayer Penalco dio una Sí, alerta sobre eso, donde anunció que muchos establecimientos comerciales corrían peligro de cerrar porque claro, los es lo que comerciantes te dicen, estoy no, diciendo. con tanta reforma no aguantamos. No aguanta, es que no aguanta porque además, como hay intermediarios, como hay operadores intermediarios, ellos no hacen las cosas gratis. Eso tiene un costo, ¿sí? Entonces, no, que posibles documentos electrónicos ilimitados, eso vale 450, bueno, el primer año. Pero cuando usted va a ver el segundo año, ya, eso es una promoción que estamos haciendo. Para una persona que vende y que escasamente tiene un sustento de eso, 450.000 pesos es mucha plata. A Claro, veces ni siquiera se lo ganan. Tienen su local, o hay gente que, por ejemplo, hay mucho pensionado que montan el localito como por estar ahí entretenidos con algo que le llegó el amigo, que charlaron, o no es así. Hay sí, mucho adulto mayor que tiene sus ujú, negocios sí. pero lo que decía sí exactamente el director de Banalco, eso es cierto. Y la gente, ¿qué va a suceder? Que se van a cerrar negocios, incluso va a haber gente más desempleados. Claro, Porque si yo tengo una persona empleada, pues yo qué hago, no, yo no me voy a someter a esto. El miedo de que la gente diga, no, eso me van a quitar, me van a pasar al régimen, voy a tener que pagar IVA, qué tal que yo me pase, qué tal que yo no sé qué. Entonces es complicado. ese es Es muy otro, complicado, pero desafortunadamente tenemos que hacerlo y tenemos que promulgarlo. ese es otro tema, el IVA. ¿A partir de cuándo yo El debo IVA. pagar IVA? 3.500 VTs, y ya te digo, las 3.500 VTs son 164 millones y pico. Ya. Después de esa venta, ya porque no todos pagan IVA, ¿no? Ujú, O los que tienen impuesto al consumo, sí. no todos pagan porque hay excluidos. Pero el que tenga exento, por ejemplo, así sean exentas, así su IVA sea cero, se pasa al régimen responsable de IVA o al régimen responsable de impuesto al consumo. Sí. Son 3.500 VTs que equivalen a 164 millones al quito. No, es que este tema contable es todo un laberinto y salen y Uf, surgen cosas, porque mire que y es más, yo habíamos creo hablado que inicialmente de la facturación electrónica, pero mire ya dónde vamos. Por ejemplo, sí. el tema de la retefuente, ¿en cuánto está la retefuente este año? No, eso depende, no podemos hablar de que en cuánto está la retefuente, porque, por ejemplo, venta de activos dependiendo del Sí, monto, pues está en el 1%. sí, Si es por arrendamientos, es el 3.5%. Si son servicios personales, si la persona es declarante, el 4%, si no es declarante, el 6%, pero lógico que hay que hacer una serie de deducciones. Para los asalariados también. Eso hay una cantidad, el servicio de transporte de carga por carretera es el 1%. ¿Sí? Es que eso son cantidades. claro. Yo no acabo No, la es lista. que este tema da para una
larga Sí, charla. hay mucha tela de dónde Sí, cortar. claro. Mm. Pues de verdad que, pues muy preocupante lo de la facturación electrónica. Doña Josefina, usted nos deja preocupados, nos deja preocupados a No, los no, 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 no comerciantes. es de preocuparse, es de legalizarse y hacer las cosas bien para que más adelante no nos estemos cogiendo cabeza dos manos. Claro, y Es con, hacer las cosas bien y hacerlo. A veces si le toca a uno pagar, le toca pagar. claro. Cuando está uno obligado a hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, el temor de la gente, uy, yo no declaro, yo no voy a hacer declaración, pero es que no, hacer declaración de renta no implica todas las veces pagar. Ujú, sí. No implica todas las veces pagar. Porque, por ejemplo, un pensionado que se ganó 60 millones de pesos, eran 59 millones 203 me parece, y se pasó 800.000 pesos, está obligado a hacer declaración, pero el hecho de ser pensionado y con ese monto no va a pagar un peso. Pero si él no lo hace, va a ser más duro para él, y si él se demora, como a él no le implica pagar un peso, le van a contabilizar la sanción por el monto de lo que recibió. ¿Y cuál es esa sanción? El 0,5% por mes o fracción de mes. Entonces, haga su merced una cuenta, una persona que se gane 60 millones. Hagamos aquí, yo estoy porque estoy aquí trabajando, Sí. estaba trabajando aquí en el computador y ya le hago la cuenta, por el 0,5%, 5%. Eso le da 300.000 pesos por mes. Mm, Y resulta que esa persona se pasó 6 meses y no pagó. ¿Cuánto le implica? Multiplique 300.000 por 6, sería una sanción de 1.800.000. sí. ¿Sí ve? Es el temor a declarar y muchas veces no tenemos que pagar. Entonces es mejor cuando uno sabe que tiene que declarar, es mejor declarar. Hay otra cosa muy importante que se me queda en el tintero, Alirio. Sí. Importantísimo que la gente no preste sus cuentas bancarias. Llámese de ahorro corriente, lo que sea. Porque el hecho de los movimientos bancarios, así su merced tiene una cuenta de ahorros, o yo tengo una cuenta de ahorros y yo me gano 10 millones al año. Y tú dices, no, es que me entró un cheque, mire ese cheque, y yo no tengo cuenta, y ese cheque me lo dieron y vale 80 millones. Quedé por dentro. Ya quedé por dentro. Claro. Porque es muy superior a 59 millones. ¿Sí ve? Que muchas personas hacen eso, ¿no? Bancarios, porque la gente acostumbra mucho a prestar las cuentas. Ay, qué Sí. chévere que mi cuenta yo tengo y me sirve para movimiento, para que me hagan un crédito y después la llevan. Sí, hay personas que de pronto utilizan eso para ganar como cierto Sí. prestigio crediticio, ¿no? Sí, exactamente, también para eso. Y también se presta para lavado de activos, ¿no? Sí, claro. Es Hay complicado todo eso. muchísimo que me he hecho, yo creo que Sí, nos dan las 12 y no terminamos. sí, señora. Pero bueno, por lo menos nos despejó las dudas y las inquietudes que había respecto a la facturación electrónica. Entonces, pues todos a Sí, facturar y yo de le manera electrónica. aconsejo a todos aquellos que, y no, así no declaren, porque de todas formas las bases también de las declaraciones con la reforma de la ley 2277 del año 2022, los asalariados quedaron, todos quedamos graves porque anteriormente podíamos tener unos descuentos grandes, superiores, y ahora los descuentos se redujeron. Vale decir un ejemplo, una persona que en el año anterior se ganó 180 millones, un profesional se ganó 180 millones, más o menos al año pasado le tocó pagar 21 millones de pesos. Este año que se gane 200 millones de pesos le va a tocar pagar alrededor de 45 millones de pesos de impuestos. Así por encimita, porque como tenemos la cédula, entonces eso, las diferentes cédulas, eso bajó terrible. Por ejemplo, tenemos unas disminuciones de los límites, eso viene con la ley 2277, cambió. Antes, por ejemplo, bueno, los que conocen y manejan y saben de qué estoy hablando.
Antes el límite era el 40% para asalariados, ¿sí? Sí. Y podíamos llegar hasta 5.040 VTs que implicaban 213.756.000. Ahora con la ley 2277 nos permiten descontar el 40 y se coloca todo eso, y sí, aquí tengo el 40, pero se lo limitaron, y se lo limitaron a 1.340 VTs, que son solo 56.800.000 pesos, y por eso es que ahora se sube la renta líquida, y al subirse la renta líquida, pues pagamos muchísimos impuestos. Y así hay muchísimos. Ese es uno de los ejemplos que te podría dar. Sí, recordarle también a los oyentes Sí. que si tienen dudas, es mejor que consulten a un Claro. contador público, ¿no? Vale la pena, sea el que sea, pero que consulten a un contador público, que no se dejen convencer de los amigos. No, pero si yo no declaro y vea, yo tengo más que usted. Claro. El día que lo cojan, también le decimos cuántos son 2 por 2. Sí. Entonces es bueno que siempre consulten con un profesional. Hay en diferentes centros comerciales, sus conocidos tienen familiares contadores. Consulten a un pregunten los topes, lleven, dice, mire, lleven sus recibos de impuesto predial del año pasado, para saber si este año están obligados a hacer declaración de renta. Tienen que llevar todo lo del año pasado. Piden sus certificados bancarios, llámese cuenta de pensión, llámese cuenta corriente, llámese cuenta de ahorros, si tienen una fiducia, si deben de dinero, si ellos deben dinero a los bancos o a particulares, las propiedades. Pero es que esto, porque la gente confunde, dicen, pero es que esto es de una herencia. Claro, fue de una herencia, pero ahora es suyo. Claro. Esto hace parte de su patrimonio. Cuando hay sucesiones, también todo eso cambió. También tienen, porque dependiendo del monto, van a tener que de pronto pagar una ganancia ocasional. Claro. Cuando hay donaciones, que los padres ahora acostumbran a hacerles en vida, intervivos acostumbran a hacerle que donaciones, que la herencia, que una es para dejar arreglado. Si se hace a través de una donación es súper gravoso. ¿Por qué? Si a mí me regalan un bien que vale 200 millones de pesos, una casa, porque es que hoy en día si una en obra gris vale 200 y pico de millones, si a mí me regalan una casa, un apartamento de 200 millones de pesos, ¿qué dice la norma? La norma dice, eso es un regalo que le hicieron a usted. Usted no le costó nada. Entonces yo le voy a hacer un regalito del 20% y usted me paga sobre el 80% una ganancia ocasional, y el porcentaje de esa ganancia ocasional es el 15%, que antes de la ley 2277 era el 10%, que recuerda que incluso el doctor Petro había propuesto subirlo al 20%, pero el Congreso lo dejó definitivamente en la mitad. Entonces, si yo tengo 200 millones, el 20% de 200 millones, 2 por 2, 4 serían 40 millones, que me exime la DIAN y me dice, sobre esos 40 no me va a pagar, pero me va a pagar sobre 160 millones de pesos. Y yo le voy a cobrar el 15% más si usted se queda con el bien y no tiene problema. Entonces, por esa donación va a pagar la módica suma de 24 millones de pesos. El donatario debe pagar 24 millones de pesos. Doña Josefina, recordémosle a los oyentes en dónde está ubicada su oficina, para que también, pues, si tienen alguna duda, consulten con usted. Muchas gracias. Está ubicada en el Centro Comercial Aurora, en la calle Quinta, número 638, oficina 206. Bien. Aquí subiendo por la catedral, por la peatonal de la Quinta, la peatonal de la calle Quinta, que va para la Independencia. Doña Josefina. Estoy a tus órdenes, Alirio, lo que necesites con mucho gusto. Muy no amable. me las sé todas, pero las que no me las sé, no me las invento, sino me las averiguo. No, precisamente acudimos a usted porque sabemos de la gran experiencia que ha tenido en lo público y también con la empresa privada. Y gracias de verdad por ayudarnos a resolver todas las inquietudes de nuestros oyentes en la mañana de hoy. Y en los próximos días seguramente estaremos tocando otros importantes temas de interés para la ciudadanía. Mil gracias de verdad, doña Josefina, y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Muy buen día. Alirio Romero está presentando Magazine Nuevo Día.